días vamos a hacer un ejemplo completo de todo lo que cubre este segundo corte, en donde fundamentalmente el tema es medidas de posición y medidas de dispersión. El ejemplo lo vamos a hacer con una representación de algo práctico y algo de la vida real. Como este tema se cubre en varias facultades, vamos a trabajar con un ejemplo para la Facultad de Enfermería. Vamos a suponer que hacemos una valoración, el administrador de un hospital hace una valoración acerca del consumo de gasa en las operaciones y quiere conocer cuál es ese consumo y sacar algunas conclusiones sobre el mismo. Para eso hace la medición de varias operaciones y anota los consumos de gasa en cada una de esas operaciones. Luego de que organiza la información, hace una distribución de frecuencias sobre ese consumo y esa distribución de frecuencias es la siguiente. La distribución de frecuencias del consumo de gasa de un hospital es la siguiente. Entre 1 y 3 rollos de metros de gasa, entre 3 y 5, entre 5 y 7, entre 7 y 9, entre 9 y 11, dejémoslo ahí. Estos son valores muy hipotéticos, estamos tomándolos así. Entre 1 y 3, 3 y 5, 5 y 7, 7 y 9, y 9 y 11. Y el número de operaciones que consumió entre 1 y 3 fueron 3 operaciones, 5, 9, 6 y 3. Bueno, pongámosle aquí más bien 2, para que no nos queden los mismos valores arriba y abajo. Entonces, aquí nos da que son 8, 17, 18, 25. Entonces, se hicieron 25 mediciones durante 25 operaciones. El hospital registró el número de metros que se gastaban de gasa y encontraron que en esas 25 operaciones este es el comportamiento de los datos. Vamos a evaluar con base en esta distribución de frecuencias, donde aquí tenemos el intervalo y aquí tenemos la frecuencia. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular como medidas de posición, vamos a calcular el primer y tercer cuartil. ¿Para qué? Para que hallemos el rango intercuartil, que es un valor importante, que es lo que está entre estas dos, como veremos ahora más adelante. Vamos a hallar el 9 percentil y el percentil 97. Esas como medidas de posición. Y como medidas de dispersión, vamos a encontrar la varianza y vamos a encontrar la desviación estándar. Y adicionalmente, sobre estas dos vamos a decir si es o no homogénea esta distribución de frecuencias. Este es el contenido de este ejercicio que vamos a hacer. Vamos a recordar entonces primeramente en qué consisten las medidas de posición. Las medidas de posición se llaman así porque me hablan acerca de la cantidad de datos que hay en un rango específico. Y dentro de ese rango, para esa cantidad de datos, me habla de lo que estemos midiendo. En este caso en particular, ¿qué es lo que estamos midiendo? Los metros de gasa que se consumen. Eso es lo que estamos midiendo, los metros de gasa que se consumen. ¿En cuántas operaciones? En 25 operaciones.
Las medidas de posición me hablan de ese comportamiento a lo largo de toda la distribución de frecuencias. Los cuartiles es dividir el rango en 4 pedazos. Yo divido esto en 4 pedazos exactos desde Q0, Q1, Q2, Q3 y Q4. 1, 2, 3 y 4 pedazos. De estos 4, el Q0 prácticamente no, el Q0 no se usa porque el Q0 equivale al menor valor del rango, que en este caso sería 1. Y el Q4, pues tampoco, porque equivale al mayor valor del rango, que en este caso sería 11. ¿Qué significa eso? Que todas las 25 operaciones consumieron menos de 11 metros de gas. Y Q sub 0 significa que todas están por encima de 1. Por esa razón es que ni Q0 ni Q4 valen, pues se calculan porque están implícitos en mi tabla de frecuencias. Menor valor, mayor valor. El Q2 tampoco se trabaja en este ejercicio porque en el corte anterior habíamos visto que la mediana es el valor que corresponde al 50% de los datos. De tal manera que la mediana es exactamente igual a Q2. Los que interesan para los cuartiles son Q1 y Q3. Y en particular son interesantes porque entre Q1 y Q3 está ¿qué cantidad de datos? Miremoslo de la siguiente manera. Q1 es el valor del rango que me cubre el 25% de los datos. O sea, desde acá hasta acá está el 25% de los datos. Y desde Q1 hasta Q3 está el 75% de los datos. ¿Qué significa eso? Que si desde aquí hasta aquí está el 75 y desde aquí a aquí está el 25, en la mitad nos quedaría el 50% de los datos. Esa es la razón por la cual son muy reconocidos estas dos medidas de posición, porque nos interesa saber cuál es el rango intercuartil, que son estas dos medidas. Esa es la medida de posición y en la misma lógica aplica para todas las que nosotros veamos. Aquí están los percentiles 9, será hasta el 9%, el percentil 97 será hasta el 97%. Con este grupo en particular vimos uno que no está aquí, que son los deciles, que son el 10, el 20, el 30, el 40, el 50. Aquí lo dividimos en 4, los percentiles los dividimos en 100 y los deciles los dividimos en 10. Para no todos los grupos vimos esa medida. ¿Cómo se calculan todas las medidas de posición? El procedimiento para hacer es el mismo en todos los casos. Para calcular una medida de posición se utilizan 3 pasos. El primer paso es saber cuántos datos hay hasta esa posición. ¿Cuántos datos hay hasta la posición que nos interese? En este caso, si estamos calculando el cuartil 1, ¿cuántos datos hay hasta el cuartil 1? Si estamos en el cuartil 3, ¿cuántos datos hay hasta el cuartil 3? El segundo paso es, una vez que sabemos cuántos datos hay, averiguar dónde cae en la tabla. Y el tercer paso es aplicar la fórmula. Bueno, esas son las 3 características. Entonces, esos mismos 3 pasos se utilizan para estos 4 escenarios. ¿Cuántos datos? ¿Dónde cae? Y aplicamos la fórmula. Empecemos entonces para el primer cuartil. ¿Cuántos datos son? Entonces,
decimos que son el 25% de los datos. Para que entendamos toda la situación, vamos a escribir aquí la fórmula que aplica para el cuartil y luego veremos que más o menos la misma estructura se utiliza para todas las otras cosas. Empecemos entonces con la fórmula aquí. Dice QJ es igual al límite inferior sub i más nj sobre 4 menos la frecuencia acumulada del i menos 1, este es un subíndice, dividido entre f sub i y multiplicado por lambda. Esta misma fórmula la vamos a utilizar para prácticamente todas las cosas. Inicialmente está escrita para los cuartiles. Fíjense que si estamos hablando de cuartiles, decíamos que esto se divide en 4. Esa es la razón de este número 4 que está aquí, porque está dividido en 4 los cuartiles. Primera pregunta es, ¿cuántos datos hay hasta esa posición? ¿Cuál estamos calculando? El cuartil 1. ¿Cuántos datos hay hasta el cuartil 1? Debemos entender que estamos trabajando con el 25%. La razón de dividirlo entre 4 es porque el 100% se divide en 4 partes. Por eso es que el 25% es una cuarta parte. Entonces, ¿cuántos datos hay? Primero sería el 25% de ¿cuánto? El 25% de 25 datos. Entonces, el 25% de 25, o lo que es lo mismo, 25 dividido entre 4, nos da ¿cuánto? 6.25. Entonces, 6.25, ¿qué es? El número de datos que hay hasta el cuartil 1. O sea que hasta el cuartil 1, ¿cuántas operaciones son? Las primeras 6.25 operaciones que consumen menos gas. Esas son las que nos interesa en este momento medir. ¿Cuánta casa consumen el 25% de las operaciones que consumen menos gasa? Eso sería lo que nos dice el primer cuartil. Y en este caso, ¿cuántas operaciones son? 6.25 operaciones. Vamos a ver cuánta es la gasa mínima que consumen, el valor que consumen esas 6.25 operaciones. Para averiguar dónde cae en la tabla, en este caso y en todos los otros casos se utiliza una única columna para averiguar eso. Esa columna se llama la frecuencia acumulada, que en la fórmula es la F mayúscula con la A, esta que está aquí, frecuencia acumulada. Esta frecuencia acumulada es esta columna. ¿Cómo se calcula? Acumulando estas frecuencias. En la primera hay 3, en la segunda acumulamos este 3 con este 5 y nos da 8, 8 más 9, 17, más 6, 23 y más 2, obviamente 25, que es el valor total que tenemos aquí. Todas las consultas para saber en dónde cae esto a lo largo del rango son sobre esta frecuencia acumulada. ¿Qué es lo que me significa la frecuencia acumulada? Lo que me significa es, por ejemplo, para el tercer renglón, ¿qué me significaría? Que al comienzo de esta clase, el número de operaciones que van aquí son 8, más las 9 que hay aquí en esta clase me da 17. O sea que aquí, en este cajoncito, irían entre 8 y 8, que es el comienzo, y 17, que es el final. Eso es lo que quiere decir la frecuencia acumulada. Entonces, en este caso en particular estamos buscando dónde cae 6.25. Ese 6.25 lo buscamos en esta columna que está aquí. Para buscarlo, ¿qué hacemos? Una fórmula fácil es hacer una pregunta de si cae o si no cae. Cualquiera de las preguntas siempre les va a dar la misma respuesta y cuando la respuesta varíe, ahí es. Por ejemplo, podríamos decir 6,25 es mayor que 3, sí. 6,25 es mayor que 8, no. ¿Qué significa? Que aquí nos cae
este valor. Este valor 625 está entre 3 y 5. Aquí va a caer nuestro cuartil 1, porque 625 es menor que 8. Aquí está cuál es el comienzo de este intervalo, 3, y cuál es el final, 8 en cuanto a datos. Así en casa sea de 3 a 5. Aquí está el cuartil 1. La segunda respuesta es ¿dónde cae en la tabla? En la clase 2. En la clase 2 cae el primer cuartil. Para efectos de la fórmula, en este caso en particular, para la fórmula, ¿cuánto vale J? J vale 1 porque estamos calculando el cuartil 1. ¿Y cuánto vale I? I vale, ahora, ya que sabemos que está en la clase 2, significa que en esta es donde vamos a buscar como referencia para la fórmula todo sobre la clase 2. O sea que en esta fórmula I vale 2. Si estamos hablando de FA de I menos 1, sería de FA de 2 menos 1, o sea, FA sub 1. Si es límite inferior sub 2, sería el que corresponda a esa línea, la frecuencia sub 2, la que corresponde a esa línea, todo es con referencia al número 2. Entonces vamos a mirar cómo aplicamos la fórmula. La fórmula me dice que Q sub J, o sea, Q sub 1 es igual a el límite inferior sub 2. De esta clase, el límite inferior 2 es 3. Entonces, 3 más NJ sobre 4, que siempre es lo que calculemos de dónde cae, que sería 6.25, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Si I es 2, FA de 2 menos 1 es la frecuencia acumulada sub 1, o sea, de este intervalo, que en este caso en particular es 3. Sobre F sub I, la frecuencia sub I. ¿Y cuánto vale? 2, o sea que es la segunda, que en este caso sería 5. Y multiplicado por la amplitud del intervalo, que como ustedes pueden observar, la amplitud de este intervalo es 2. Multiplicado por 2. Entonces, Q sub 1 sería igual a, si me pueden ayudar con la calculadora, 4.3, ya final, 4.3. Este 4.3 se calcula de la siguiente manera. Primero se escribe 6.25 menos 3, se da un igual, se divide entre 5, se multiplica por 2 y finalmente se le suma 3. Eso nos da 4.3. ¿Qué significa ese 4.3? Lo más importante no es calcular la estadística, sino interpretarla. En este caso la interpretación es ¿cuál? Que 6,25 operaciones usan 4.3 o menos metros de gasa. Hay un valor por acá, digamos que estaría entre, por aquí, digamos. Aquí que estaría Q sub 3. ¿Cuántas operaciones hay de aquí para atrás? 6,25 operaciones. ¿Y cuánta gasa utilizan? Utilizan menos de 4,3 metros de gasa. Ya tenemos entonces nuestra primera respuesta, que sería 4.3. Bueno, ahora para calcular Q sub 2, Q sub 3. Vamos a calcular Q sub 3. Esto es casi prácticamente lo mismo, pero borrémoslo y lo hacemos de nuevo. Entonces, Q3, ¿qué es? Q3 es el 75% de los datos. Entonces, nuestro primer paso es ¿cuántos datos hay hasta esa posición? O sea, ¿cuántos datos hay hasta el 75% de los datos? Hay el 75% de 25. ¿Cuánto es el 75% de 25? 25 por punto 75, ¿cuánto nos da? 18.95, 18.75.
18.75, ¿qué es? El número de operaciones que hay hasta el 75% de los datos. El 75% de las operaciones son 18,75. La segunda pregunta es, ¿dónde cae en la tabla? Acuérdense que siempre se busca en la frecuencia acumulada. En este caso, como les digo, pregunten por mayor o por menor, pero siempre la misma pregunta. Cuando varíe la pregunta, ahí cae. 18,75 ¿es mayor que 3? Sí. ¿Mayor que 8? Sí. ¿Mayor que 17? Sí. ¿Mayor que 23? No. ¿Qué significa? Que aquí en esta clase cae el tercer cuartil. ¿En cuál clase? 1, 2, 3, 4. En la cuarta clase. Para todos los efectos de la fórmula, I vale 4. Porque la clase en la que cayó los 18,75 fue en la cuarta clase. Entonces, ¿dónde cae? En la cuarta clase. Eso significa que I es igual a 4 en la fórmula. El tercer paso es aplicar la fórmula. Q3, porque J vale 3, es igual al límite inferior de la cuarta clase, límite inferior de la clase 4. Ese límite inferior es 7. 7 más NJ sobre 4, que sería 18.75 menos la frecuencia, no de la clase, frecuencia acumulada, no de la clase 4, sino de la clase 3, que en este caso es 17. Sobre la frecuencia acumulada de la clase, perdón, sobre la frecuencia de la clase 4, que es 6, y multiplicado por la amplitud, que sigue siendo 2. Entonces, haciendo las operaciones, acá nos da que Q sub 3 es igual a ¿cuánto? 7.58. 7.58. Bueno, muy bien. Entonces, miren ustedes lo siguiente. 7.58 es el valor que me cubre ¿qué? El 18,75 de las operaciones. Significa que 18,75 operaciones gastan menos de 7,58 metros de gas. En este caso en particular, este valor aquí sería 7.58. El valor que hay entre 4.3 y 7.58 es lo que se conoce como rango intercuartil. Significa que el 50% de las operaciones del hospital consumen entre 4.3 y 7.58. Esto me serviría como para tener alguna idea administrativa y decirle, por ejemplo, que los que están por encima de 7.58 están gastando tal vez en demasía y estos están gastando más poquito. Cualquier decisión administrativa podría tomar la persona. Eso es lo que tiene que ver con los cuartiles. Los percentiles es exactamente la misma situación en cuanto a la lógica del concepto, con la única diferencia de que en vez de estar dividido en 4, está dividido en 100. Y que en vez de ser Q es P. ¿Por qué? Porque estamos calculando los percentiles. Entonces el percentil, en este caso el percentil 9, ¿qué sería el percentil 9? Sería lo que cubre el 9% de los datos. ¿Y qué sería el percentil 97? Lo que cubre el 97% de los datos. Entonces, para que ustedes tengan claro el concepto teórico, ¿qué sucede si yo les pregunto en el parcial, por ejemplo, en la parte de teoría, qué diferencia hay entre el cuartil 3 y el percentil 75? La respuesta sería ninguno, ¿cierto? Porque uno cubre el 75% de los datos y el otro también el 75% de los datos. Solo que uno se llama cuartil 3 y el otro percentil 75, pero es lo mismo.
Bueno, entonces, la razón por la cual se entiende que los percentiles cubren absolutamente todo es que estos tienen, digamos, mayor uso, por eso se les dio un nombre específico. Lo mismo sucede con el percentil 50. ¿Qué diferencia hay entre el percentil 50 y la mediana? Ninguno, es exactamente lo mismo. Pero la mediana se utiliza tanto y de una manera tan reiterativa, pues que tiene su propio nombre, se llama mediana. Bueno, muy bien, entonces vamos a calcular el percentil 9. La lógica es exactamente la misma, los mismos tres pasos que estamos ahí hablando. Tenemos que desarrollar el mismo proceso. Primero, ¿cuántos datos hay hasta la posición? ¿Cuál posición estamos averiguando? El percentil 9. ¿Cuántos datos hay hasta el percentil 9? Entonces será el 9% de 25. Que en sus calculadoras nos da 22,5. No, 22 no puede dar. 9, no 90, sino 9%. 2.25. Eso es 2.25. Acuérdense que si estamos hablando del 9% debe ser un poquito menos del 10%, que el 10% sería 2.5, entonces 2,25. Bueno, muy bien. 2.25 es que la cantidad de operaciones hasta el 9%. Segundo, ¿dónde cae? Entonces, ¿dónde cae? Lo buscamos en la frecuencia acumulada, y 2,25 es menor que 3, lo cual quiere decir que necesariamente cae en el primer intervalo en la primera clase. Entonces, I será igual a 1 porque cae ¿dónde? En la primera clase. 2,25 es menor que 3. Si I es igual a 1, todo en la fórmula se aplica con el intervalo primero. El percentil 9 sería igual al límite inferior de esta clase, que es 1. 1 más NJ sobre 100, o sea, 25 por 9 sobre 100, que nos da 2.25, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Si estamos en el intervalo 1, no hay intervalo anterior, de la manera de que el valor es 0. 0 porque no hay intervalo anterior. Sobre la frecuencia de este intervalo, que es 3. Y multiplicado por el ancho del intervalo, que es 2. El percentil 9 será entonces igual a 2,25 dividido entre 3 multiplicado por 2, y a eso que les dé se le suma 1. ¿Y nos daría? 2,5. 2,5. Que estaría aquí más o menos en la mitad del intervalo. Entonces, ¿qué significa eso? Que 2,25 operaciones utilizan menos de 2,5 metros de gas. Ese es el percentil 9. Para cerrar el tema, vamos a hacer nuestra última pregunta, y era ¿cuál era el percentil? Este percentil 9 es de 2.5. Ahora nos queda solo el percentil 97. Entonces el percentil 97 es exactamente lo mismo. ¿Cuántos datos hay hasta el percentil 97? Entonces será el 97% de 25. ¿Qué es? ¿Cuánto da? 24,25. Segundo, ¿dónde cae? Entonces, igualmente, podemos hacer cualquiera de las dos preguntas, ¿es mayor o es menor con respecto a la frecuencia acumulada? 24,25 ¿es menor que 3? No. ¿Es menor que 8? No. ¿Es menor que 17? No. ¿Es menor que 24? No. ¿Es menor que 25? Sí. Significa que aquí cae el percentil 97. Fíjense que yo la hice preguntando con es menor. Si ustedes la hacen con es mayor, igual. 24.25 ¿es mayor que 3?
sí, mayor que 8, sí, mayor que 17, sí, mayor que 23, sí, mayor que 25, no. Apenas uno cambie la respuesta, ahí cae el percentil o el cuartil o lo que esté buscando. El percentil 97 cae en la clase 5. Entonces la respuesta a la pregunta 2, ¿dónde cae? En la clase 5. Y vale 5 para la fórmula. El percentil 97 será entonces lo siguiente. El límite inferior de esta clase, que es 9, más este mismo valor, 24.25, menos la frecuencia del intervalo anterior, que es 23, sobre la frecuencia de este intervalo, que es 2, y multiplicado por 2. En este caso nos daría 9 más 0.25, y eso nos da 9.25. ¿Cierto? ¿Sí les dio así? Este 2 se va con este 2 y 24.25 menos 23 nos da... Ah, no. 1.25, ¿no? 10,25. Sí. Sí, porque 24 menos 25 nos da 1.25 más 9 nos da 10.25. Entonces, 10.25, ¿qué es? ¿Cuántos metros de gasa consumen? El 97% de las operaciones consumen menos de 10.25 metros de gasa. Bueno, eso es lo que tiene que ver con todas nuestras medidas de posición. Vamos a borrar todo este escenario porque ya cubrimos nuestra primera parte. Ahora vamos a hacer la segunda parte, que tiene que ver con las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son bastantes, pero las más usuales son la varianza y la desviación estándar. Y de esas dos, la más importante, la más utilizada, la de mayor relevancia en la estadística, es la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. La varianza es la que se utiliza para hacer todos los cálculos matemáticos, y esa varianza se nos convierte en desviación estándar sencillamente al sacarle la raíz cuadrada. Es la única digamos, diferencia matemáticamente hablando. La fórmula es la siguiente: la varianza es igual a la sumatoria de fx al cuadrado sobre n menos la media al cuadrado. Esta fórmula, hay varias fórmulas para la varianza, pero esta fórmula es la que vamos nosotros a utilizar. Muchos de los estadísticos utilizan y sustentan que en algunas ocasiones hay que dividirlo esto no entre n, sino entre n-1, que porque es la muestra, que porque es la población. Inclusive en Excel están ambas fórmulas, está la fórmula sobre n y la fórmula sobre n-1. Para efectos de la clase vamos a trabajar solo sobre n. Cuando se hace sobre n-1 se dice que porque es la muestra y que tiene menos errores, pero digamos que no es para el efecto de la clase, no es relevante una u otra, sino entender solo la filosofía. Pero para que ustedes entiendan que hay dos interpretaciones para el asunto. ¿Qué es lo que nos interesa de esto? ¿Qué es f? La frecuencia, que la tenemos ahí. ¿Qué es x? La marca de clase, que no la hemos utilizado. Entonces, lo primero que hacemos para poder calcular esto es calcular la marca de clase. La marca de clase, que se denota con la letra x, es la mitad del intervalo. Para este caso en particular, ¿cuál es la mitad del intervalo entre 1 y 3? Varias maneras de hacerlo. La primera es: sume los dos y divídalo entre 2. 1 más 3 da 4, 4 dividido entre 2
nos da 2. La otra forma es diciendo, si el ancho del intervalo es 2, la mitad de 2 es 1, y ese 1 se lo suma a todos estos y le da las marcas de clase. 1 más 1, 2, 3 más 1, 4, 5 más 1, 6, y así sucesivamente. O la otra fórmula es, ya calculada la primera, que es 2, y sabiendo que el ancho del intervalo es 2, le sumo de 2 en 2. 2, 4, 6, 8 y 10. Esos son los anchos de esas son las marcas de clase. Teniendo la marca de clase, ya puedo empezar a calcular esta fórmula. De esta fórmula, ¿qué no tengo? No tengo la media. Entonces tengo que calcular la media. Empecemos por ahí. Recuerden que la fórmula de la media me dice que la media es la sumatoria de f de x sobre n. Si es f de x sobre n, ¿qué significa? Que es f multiplicado por x. Entonces multipliquemos aquí f por x. 3 por 2, 6. 5 por 4, 20. 9 por 6, 54. 6 por 8, 48. Y 10 por 2, 20. La fórmula me dice que es la sumatoria de fx. O sea, sumo esto que está aquí. 6 y 4, 10, 18. 7, 11, 12, 13 y 1, 14. 8 y 4, 12, 18. 1, 6, 11, 12, 13, 14. 148. Entonces, ¿cuál sería la media? La media sería igual a lo que acabamos de calcular, que es 148 dividido entre el total de datos, que son 25. ¿Cuánto da 148 sobre 25? 5.92. 5.92. Entonces 5.92 es la media. Fíjense que la media no me la estaban pidiendo en el ejercicio del programa, no me están pidiendo la media, pero para calcular la varianza la necesito. O sea que hay que calcular la media. Ya tenemos este dato, la media. Ahora, de esto que está aquí, ¿qué nos hace falta? F no tenemos que calcularlo porque ahí está, pero x está elevada al cuadrado. Entonces yo elevo x al cuadrado. ¿Qué es elevar x al cuadrado? Es elevar la marca de clase al cuadrado. 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. 6 por 6, 36. 8 por 8, 64. Y 10 por 10, 100. Ese de x al cuadrado, ¿qué hay que hacerlo? Según dice la fórmula, hay que multiplicarlo por la frecuencia. Entonces la frecuencia por x al cuadrado, para desarrollar la fórmula, nos daría 3 por 4, 2. 5 por 16, 80. 9 por 36, ¿cuánto da 9 por 36? 324. ¿Cuánto? 324. 324. 6 por 64, 384. 384 y 100 por 2, 200. Ya tenemos fx al cuadrado, pero la fórmula me dice que hay que sumar. Entonces la suma de esto, 300, ¿qué? 200 más 384 más 324 más 80 más 12. ¿Cuánto dio? 1000. 1000 cerraditos. 1000. Bueno, entonces ahora sí ya tenemos todos los elementos para calcular la desviación estándar. Perdón, la varianza, que es lo que estamos calculando. Entonces la varianza, que es s cuadrado, es igual a esto que nos acaba de dar 1000, dividido entre n, que son 25, menos la media, que es 5.92 elevado al cuadrado. Entonces 1000 sobre 25 nos daría 40, menos 5.92 al cuadrado
¿Cuánto da 592 al cuadrado? 34 hoy. 592 por 592. 35.09. 35 punto qué? 05. 3505. ¿Cuánto da entonces 40 menos 3505? 4.95. Y esa sería la varianza. La varianza es entonces 4.95. Nos queda solo la desviación estándar. La desviación estándar, que es la más importante, es la más fácil de calcular porque es solamente la raíz cuadrada de la varianza. En este caso, ¿cuál es la raíz cuadrada de 4.95? 2.22. Entonces, 2.22. 2.22 es nuestra desviación estándar. La desviación estándar no solamente es la más importante de las estadísticas, sino que también es ampliamente utilizada en varias distribuciones de frecuencias, en varios usos pues, más avanzados de la estadística. Es importante entender el concepto. ¿Qué significa la desviación estándar? La desviación estándar es qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. ¿Cuál es nuestra media? 5,92. 5,92 ¿qué es? La cantidad promedio de consumo de gasa en nuestras operaciones. Algunas operaciones consumirán mucha gasa y otras muy poquita, pero en promedio todas utilizan 5.92. Este 2.22 es qué tan dispersos están los datos con respecto a ese escenario de que en promedio se gastan 5.92. En la medida en que la desviación estándar sea pequeñita, significa que todos los datos están muy centrados alrededor de la media. Y si la desviación estándar es muy grande, que están muy dispersos. En este caso en particular, sería conveniente tener una desviación estándar pequeña, porque el consumo de gasa sería muy uniforme. Esa situación, pues es lo que interesa de conocer. Después ampliaremos muchísimo más el uso de la desviación estándar. Finalmente nos queda saber si esta distribución es homogénea o heterogénea. Ese valor se da para conocer si los datos están con alguna tendencia hacia los datos pequeños o una tendencia hacia los datos grandes. Y el cálculo se hace de la siguiente manera. Para saber si es homogéneo o no, lo primero que hay que hacer es calcular el rango. Entonces, para calcular el rango, se resta el mayor de los datos, que es 11, menos el menor, que es 1. 11 menos 1 nos da 10. ¿10 qué es? 10 es el rango que hay aquí. De 1 a 11 hay 10. Luego de que calculamos el rango, el segundo paso es calcular el 20% del rango. O sea, el 20% de 10, que en este caso sería 10 dividido 5, que nos da 2. Calculamos el 25% del rango, que en este caso sería 10 dividido 4, que sería 2.5. El 20 y el 25% del rango nos dan estos dos valores. Nuestra desviación estándar la comparamos con esas dos cifras. Si está dentro de esas dos cifras es homogénea. Si está por fuera, ya sea menor o mayor, es heterogénea. En este caso, 2.22 está por aquí. Es mayor que 2 y menor que 2.5. Entonces, en conclusión, nuestra distribución es homogénea. Si nos hubiera dado una desviación estándar de 1,90 y pico, por ejemplo, o de 2,6, sería heterogénea. Entonces,
Esa es en esencia el tema que tenemos para cubrir ahora en nuestro segundo corte. Como les digo, con ustedes tenemos algunos datos adicionales, pero para todas las otras carreras es hasta aquí, entonces por eso la grabación por el momento va hasta aquí. Muchas gracias.